Va. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estamos? Y estamos acá viendo ese fallo de la corte y la prescripción en el caso Coquito de Oro que atiende tu colega, la autora Victoria Acuña. Pero bueno, Lindo sí, caso para discutir en la doctrina. sí. Y acá Marcos, ¿qué vos opinás, por ejemplo, Nera. doctor? Pregunto. La pues ya busca aliado ya será. ¿Por qué? Porque estoy No, preguntando. la verdad sobre el caso no estoy empapado, ¿verdad? O sea que no tengo las circunstancias, las interrupciones, las dilaciones, pero sí hay una doctrina ya de Basigalupo que ya hace mucho tiempo donde habla que en caso de que existan dilaciones por parte de la defensa que son obvias, podría hablarse de plazos muertos y daría lugar a la suspensión y sería una circunstancia objetivamente insuperable. No conozco los planteamientos de las partes en ese caso Claro, ni Rodrigo, de las intervenciones. desde tu punto de vista de teacher, de profesor, ¿verdad? Obviamente no tenemos que luego hablar sobre ese tema porque vos probablemente no tengas todas las herramientas. Pero en el cuanto de la prescripción existe dos situaciones para el conteo de la prescripción o dos situaciones que se meten dentro de la prescripción. Porque si no, pues va a ser en 5 años o en 10 chau. Pero dice, hay una faceta de suspensión y otra faceta de interrupción. Sí, Y en el artículo 104, en el numeral segundo dice, sin embargo, operará la prescripción independientemente de las interrupciones. Ya no se tiene que tener en cuenta las interrupciones una vez transcurrido el doble del plazo de la prescripción. Es una norma dura con relación a la prescripción. sí, en realidad el 104 te da un catálogo de actos concretos que interrumpe, o sea que Sí, se cuenta de nuevo el plazo, ¿verdad? sí, Independientemente de cada interrupción, transcurrido el doble, la causa, o sea que la sanción penal prescribe. sí. Eso es algo duro, pero sin embargo tenemos en el 102, creo, que te habla de cuando existan circunstancias objetivamente insuperables, se suspende el plazo de la prescripción. Y como no hablamos de interrupción, estamos hablando de la suspensión, podríamos decir que existe una pausa en el transcurso del tiempo, ¿verdad? Porque muchas veces, si bien es cierto, la prescripción es una garantía para que una persona no esté sometida eternamente A a un proceso. procedimiento, ¿verdad? También podríamos hablar de ciertos casos que en caso de dilaciones se podría llegar a la impunidad, ¿verdad? Y por eso podrían existir o existen circunstancias que suspenden, no interrumpen, ¿verdad? Y es una doctrina ya asentada, no es nada nuevo esto, y si es que se suspende no estamos hablando de interrupciones. Creo que también hay un fallo de la Corte en este sentido, ¿verdad? Pero sí, es una garantía, pero hay que tener cuidado porque también puede llegar a la impunidad. Y el Estado, aparte de la garantía, también tiene que perseguir los distintos hechos, más aún cuando existen dilaciones por parte de la defensa y ustedes saben cómo es el sistema penal. Bueno, y a ver, yéndonos al caso de Central, ¿qué es lo que hay ahí? ¿Suspensión, interrupción o qué es lo que hay? O sea que es justamente cuando uno toma una investigación, tiene que tener en cuenta todas estas aristas Sí. que tienen que ver con los plazos, no solamente los elementos con que uno cuenta, ¿verdad? Ujú. Y la decisión del equipo de trabajo en este caso es tener elementos suficientes para iniciar eventualmente una persecución penal y un procedimiento, un acto conclusivo, un acto inicial del Ministerio Público interrumpería ya el plazo de la prescripción. Y también al colectar los elementos tampoco corre el plazo de la etapa preparatoria, que son los 6 meses, que es poquísimo para este tipo de casos, ¿no? O Y sea que hay bueno, casos y casos. Para un robo agravado, no sé, 2 meses serían suficientes, pero cuando hay casos más complejos, 6 meses es poco. Y justamente es una facultad que tiene el Ministerio Público de decidir el momento teniendo en cuenta la prescripción, ¿verdad? No es que vos tenés suficientes elementos y ya tenés que plantear un requerimiento, si bien tenés la obligación, ¿verdad? Pero también la litigación es un juego de estrategias en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Precautelando que no se quede después en la impunidad. bueno, excelente. Pero ¿cómo estamos concretamente en el caso de Central? Todo lo que se había denunciado en cuanto a la investigación. El círculo no se cierra, doctor. No, es difícil
de cerrar en ninguna de las partes. O sea, digo porque en su momento nos había hablado de, a ver, por un lado la producción y utilización de las facturas falsas y por el otro lado el hecho punible de lesión de confianza. Sí, esta cuestión sí fue muy mediática a partir del mes de junio más o menos, donde se había hablado de una supuesta lesión de confianza. Sin embargo, el elemento objetivo en ese momento nunca, por lo menos lo que hicieron la denuncia, entre comillas, aportaron datos que nos den cuenta de esto. Sin embargo, posteriormente, hace un par de semanas, llega un informe de auditoría donde surgen ciertos indicios sobre ese hecho. Actualmente yo te puedo decir que la causa es bastante compleja, o sea que no difícil, pero sí compleja. Es necesaria el dictamen final de la Contraloría, puesto que es la Contraloría la encargada de auditar las cuentas de los entes públicos, ¿verdad? Yo veo de muy mala manera con que el Ministerio Público funja de auditor de las entidades del Estado. Justamente para eso están los organismos constitucionales y este informe final por eso es muy importante por parte del Ministerio Público. Porque imagínate si es que yo como Ministerio Público voy a estar escarbando y auditando las gestiones de todos los años, ¿verdad? Eso también se podría violar ciertas garantías. Para eso están los organismos de control donde tienen que auditar necesariamente los periodos, qué sé yo. Te hablo en cualquier caso, 2020, 2019, y sobre la base de esa auditoría eventualmente determinar si podría existir un perjuicio patrimonial. Y sobre esa hipótesis concreta es la que el Ministerio Público tiene que ir adelante. Lastimosamente, en este caso se publicitaron anticipadamente muchas cuestiones que sí podrían haber dificultado el desarrollo de la investigación. Hace muy poco yo y me parece raro porque yo trabajo con esta gente. Hace poco yo acusé un caso de cohecho en el que fue en la aduana, donde justamente yo trabajé con la unidad de Emilio Fuster y también estuvo la unidad de René Fernández, donde hicieron una denuncia en diciembre y recién en marzo, entre comillas, hicimos el procedimiento porque fue el momento donde nos sentíamos seguros, ¿verdad? Imagínate si yo en febrero daba una conferencia de prensa diciendo que estaba investigando ciertas circunstancias, o sea que de cierta manera este tipo de actuaciones dificulta, pero estamos llevando adelante la investigación. Es compleja, no difícil. Se necesita herramientas, sí se necesitan, y justamente este es el momento, y aprovecho el espacio, discúlpame, ¿verdad? Estamos en una posición donde se quiere recortar el presupuesto del Ministerio Público, ¿verdad? Y eso es sumamente grave para la justicia, y porque eventualmente cuando no tenés mano de obra o personal calificado, muchos hechos podrían quedar en la impunidad, pero esa es una tendencia y estamos luchando para que se mejore el presupuesto. Claro, eso es importante también que el Ministerio Público, pero ¿vos crees que va a haber un respaldo ciudadano para que el Ministerio Público tenga más fuerza, tenga más presupuesto? Si la gente observa y ve de otra manera y cree que hay impunidad, por ejemplo, en este caso concreto, ¿verdad? De la gobernación de Central, ¿verdad? En ese sentido yo te pregunto, vos insististe, vas mucho que esperás el informe de la auditoría, y la pregunta que cabe ahí de la Contraloría, ¿es vinculante o no es vinculante? No es vinculante. Es importante. ¿Es importante? No es vinculante. Es más, o sea, vos de hecho que no vas a basar tu dictamen en ese informe de la Contraloría. Eso entonces significa que independientemente vos como Ministerio Público tenés que hacer tu trabajo. O sea, para eso tenés tu pericia, tus peritos y otra gente especializada para que se pueda ir a revisar los empedrados. O sea, como ocurrieron en otras investigaciones concretas, ¿verdad? Sí, o sea, no podés estar pendiente porque si no, si viene un dictamen de la Contraloría y dice hay congruencia entre los ingresos y egresos del señor Carlos Benítez, entonces vos como fiscal vas a agarrar, vas a presentar y decís, desestimo la denuncia por enriquecimiento ilícito contra el señor Carlos Benítez, lo cual no es así. Entonces parece que se quiere usar esa excusa permanente de decir, yo espero el informe de la Contraloría y el informe de la Contraloría no sale. No, ¿qué hago yo para verificar que concluyeron mis peritos que yo les envié para que revisen esos empedrados? Esa es la cuestión, que venga lo otro. Entonces es independiente, por eso hay que hablar objetivamente y hay que hablar claro, hay que decirle a la gente. Y no encontró, mi perito no encontró, porque cada piedra está ubicado en su lugar. Pero yo no puedo decir cada vez que hablan conmigo, la Contraloría no me envía el resultado de la auditoría, porque le estoy tirando a lo que me corresponde. Sí,
coincido plenamente contigo que es una excusa, o sea, las excusas en el buen sentido de la palabra son utilizadas en esta causa a los efectos de reforzar hipótesis, porque yo quiero que entiendas también que acá no es simplemente está la piedra o no está la piedra, ¿verdad? En muchos casos podría estar la piedra, pero en caso X se pudo usar dinero de otro rubro para poner esa piedra. Y eso necesariamente yo tengo que determinar con una auditoría. Sí. ¿Verdad? Porque imagínate, me voy y encuentro la piedra, sí, pero ¿con qué dinero se utilizó para poner esa piedra? Eso es la famosa obra fantasma, para hablar en términos clásicos. Sí. Yo necesito hacer un trabajo. ¿Y por qué voy? Por la cuestión de la fortaleza presupuestaria del Ministerio Público. Porque hoy, actualmente, si bien tenemos ingenieros, tenemos peritos, también yo como agente fiscal hago trabajo de auditor, hago trabajo de contador, ¿verdad? Es por eso que lo que se debe buscar la ciudadanía, y ustedes como medio de prensa deben de buscar fortalecer el equipo de lo que es el Ministerio Público, ¿verdad? No son excusas, son realidades fácticas. Yo les invito a ustedes conocen la Fiscalía y saben cuál es la situación, pero estamos trabajando, ponemos lo mejor de nosotros. Lo que yo sí te garantizo es que van a haber resultados, ¿verdad? El ya ahora y el fiscal de la imputación lo voy a hacer. Y si me van a condenar por hacer bien mi trabajo, bueno, ¿verdad? Por lo menos estoy con la cabeza en alto, y con el equipo de trabajo decidimos hacer bien las cosas, y al momento de terminar nuestro trabajo, presentar lo que corresponde, terminar entre comillas, ¿verdad? Pero sí, yo te entiendo perfectamente, pero no se podría hablar de impunidad en este caso en particular, porque se está investigando, hay una causa abierta, se está investigando, se están colectando varios elementos, ¿verdad? Si bien es cierto, no tenemos respuestas en un año, en un mes, perdón, ¿verdad? Pero sí se está investigando, no cabe la impunidad. Claro, y ahí concretamente me voy al caso, ya que hablamos por un lado de la producción y uso de facturas falsas. O sea, me parece que esa no es una investigación muy complicada. Se produjeron y se usaron facturas falsas. Yo creo que en ese sentido el círculo prácticamente está cerrado desde mi punto de vista de ciudadano. ¿Por qué? Porque sí se presentaron facturas, se denunciaron luego, o sea, eso denunció luego la empresa que se usó factura, que ellos nunca fueron proveedores. Y la pregunta entonces, ¿qué más lo que hace falta ahí para responsabilizar o para presentar ¿qué diligencias más? O sea, te pregunto, ¿cuáles son las diligencias? Yo te entiendo perfectamente, ¿verdad? Pero lo que pasa es que ciertos hechos, lo que estaba describiendo, se hace dentro de un contexto. Sí. No vas a presentar un documento de onda, perdón sí, por ser así mismo es. Sí. Tiene una finalidad, o sea que tiene que haber un contexto para realizar ese tipo de actos. Para mí lo fácil, te voy a decir, el fiscal populista, ¿verdad? Era imputar por producción, cuando los medios de prensa pedían, y terminaba y ahora iba a acusar por producción. No, súper fácil. No, te iban a tirar más ¿verdad? bomba, le iba a decir, le blanqueó al de la ONG y le blanqueó para blanquearle a Hugo Javier. Sí. Y así va a ser, o sea que yo toda esa hipótesis manejo, o sea, con el equipo de trabajo manejo esas circunstancias, y si tengo un informe pericial, un cotejo de auditoría de varias rendiciones de cuenta de varios periodos, ¿verdad? Ahí vamos a tomar la decisión. Imagínate si yo hacía lo fácil y era el populista en su momento y seguía por las tapas. Hace poco justamente una persona me dijo, pero ¿cuántas tapas lo que necesita para formular imputación? Espera, si es que por tapa vas a procesarle a una persona, medio que está jodida la justicia del Paraguay, porque puede ser vos, puede ser otra persona, así puede ser mismo yo, ¿verdad? Sí. Es una realidad. Pero yo entiendo el cuestionamiento y estoy de acuerdo también con el cuestionamiento que hacen, pero estamos trabajando. Te digo, con mis funcionarios que yo tengo un equipo de primera, planilla de Excel, nos sentamos, analizamos, comparamos, pero necesariamente eso también debe realizarlo un técnico para después confirmar nuestras hipótesis, ¿verdad? Pero sí estoy aprendiendo muchísimo de auditoría siendo fiscal, ¿verdad? Que yo tengo que perseguir hechos punibles, pero es interesante, es un lindo caso.
Claro, ¿y en qué etapa estamos concretamente, doctor, para ir concluyendo? ¿En qué podemos decir cuáles son las diligencias ahora actuales y cuáles son las Ah, diligencias pendientes, por ejemplo? justamente ayer llegaron informes de la SED también. Mm. Si recuerdan, la conferencia inició por ese lado. Sí, Y estuvieron presentando por etapas ciertos informes. Yo trabajo muy bien con la gente de la SED, es gente muy profesional, y ayer llegó también un informe bastante importante. Imagínate a la autoridad administrativa que tiene todos los datos, o sea que con un clip ellos obtienen los datos de todos los contribuyentes. Tardaron en realizar esta diligencia, tardaron entre comillas porque sí es bastante complejo, varios meses, ¿verdad? Estamos recabando justamente eso, ¿verdad? Ellos son los organismos administrativos que tienen al CLIP, pero están haciendo un buen trabajo la gente de la SED también, porque es muy importante verificar los libros de compra y venta de las personas que supuestamente construyeron, ¿verdad? Inclusive tenemos datos de que se contrató una empresa A y después la empresa A le contrató a B y después B le contrató a C, o sea que documentalmente, obviamente, ¿verdad? Pero son cuestiones que hay que ir cotejando. Hay que ser responsable en la investigación para no responsabilizar eventualmente a personas que no tengan dolo de cometer un hecho punible. Doctor, ¿ya hay determinación de hechos punibles entonces? Sí, tenemos como de público conocimiento. Hoy podríamos hablar de la supuesta del uso de documentos y de la lesión de confianza. Eventualmente, si es que llegamos a colectar suficientes elementos que sostengan esas hipótesis. ahora espera, voy a tratar de entender. Espera, no, Y porque vos sos más como jurídico, doctor. saltaste, No, Carlos, no. Lo que yo quiero preguntar es importante lo que él dice. O sea, yo ya tengo los elementos que me hacen presumir de la la comisión. construcción de un tipo penal. Claro, O de otro, o de de dos varios. en este caso, de dos. Él habla del uso de documentos, ¿verdad? Y la lesión de confianza. Yo ya tengo eso determinado. Lo que no tengo. No dijo el tipo penal. No, él Dijo dijo. la construcción de tipos penales. Mi pregunta fue, ¿ya podés decir que hay una construcción de tipos penales? Sí. Ahora, ese nexo causal, que no se puede todavía decir nexo causal, ¿verdad? Pero la participación en ese hecho de algún ciudadano es lo que falta. No, y eso es lo que quiero porque me diga en términos sencillos. Lo que yo quiero Sí, concluir para no tenemos. errar. Sí. O sea, yo tengo determinado como Ministerio Público que acá se cometieron los hechos punibles de uso de documentos de contenido falso y lesión de confianza. Lo que no sé si cometió Marco o cometió Carlos. En realidad tenemos hipótesis de quienes podrían haber sido autores, cómplices, instigadores. ¿Verdad? O sea que hay hipótesis. O sea, eso en cualquier investigación sí tenemos. Claro, una hipótesis Desde el siempre hay, principio. desde el principio, ¿verdad? Inclusive si eventualmente se llega, no quiero decir, pero si es que hay un contubernio con muchas personas para cometer reiterados hechos punibles, hay que ver también si es que ¿Hay la asociación no encajaría. criminal? Y habría que ver, ¿verdad? Pero obviamente que hay Eso que pues tener se va elementos construyendo. objetivos. Exactamente. No quedarse simplemente con la presentación de unos papeles que no son auténticos. Ahí, como dijiste, ya iba a ser el blanqueador, ¿verdad? En este y en cualquier otro caso. Yo creo que siempre hay que Che, ir doctor, a vos tenés fondo. tantos casos que los teleoyentes me dicen, preguntarle por el caso Froilán, preguntarle por el caso de, ¿cómo era? San Agustín. Vos Que sabés que muchos casos ahí, ¿verdad? esa es una realidad también. Y no Sí, sé, yo entiendo ustedes ese me caso. llaman, me llaman tal que el caso de la gobernación, que fue el uno en su momento y que es hasta ahora, que va a Sí. ser, yo creo que por mucho tiempo, pero yo estaba en el juicio de Froilán, ¿verdad? O estaba preparando la acusación de aduana, que eran 9 personas. ¿Verdad? También tengo otras causas que no son de tinte político que estamos investigando, ¿verdad? Y no sé, soy yo, mi equipo de trabajo, y nosotros somos los que llevamos adelante todo eso. Por eso que fortalecer al Ministerio Público yo creo que tiene que ser la punta de lanza. Ahí Y en el San, tema ahí en de la- San Agustín pues se va a determinar si realmente pudo comprar un yate, un avión o un inmueble, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ese ejemplo que me pusieron por la pared y entre los dos me pegaron acá con Carlos, ¿verdad? Te dan esa oportunidad de esbozar tu posición y la posición de Carlos, ¿verdad? Que era un inmueble que no se podía utilizar para la reforma agraria y por lo tanto hay una lesión de confianza. Sí, teoría personal económica se llama. Sí, señor. Ese, Y vos sabés le que- quedó esa espina todavía, no No, puedo no, creer. es con una espina me acuerdo nomás y le doy la cuando razón. estuvimos O sea, hablando- en realidad el tribunal le dio la razón a ustedes, ¿verdad? Sí,
Sí, cuando estuvimos hablando, yo me acuerdo de esto, ya anuló cámara, o sea que Sí. nuestra postura está acorde, ¿verdad? A lo que Y la ahora hay cámara... que ver el tema de la prescripción también. Cuidado. Ese es otro tema, justamente. ¿Y cuándo Yo le, hay, viste, hay Listo, posibilidad de ¿Qué prescripción va? ahí o Y no? sí hay. tengo que mirar, pero hace poco he visto la publicación de una persona donde responsabiliza al Ministerio Público de las prescripciones, Ajá. ¿verdad? Pero acá hay que ser claro, el Ministerio ejerce la acción al momento de presentar la acusación. De esos 6 meses. Mm. Después de presentar la acusación, el que fija las fechas para las audiencias es el Poder Le Jurisdiccional, ¿verdad? está tirando en la pelota al Poder No, Judicial, doctor. no es tirar la pelota, es el sistema penal. O sea que el Ministerio Doctor, Público es responsable en la investigación. y no hay una corresponsabilidad si es que el Ministerio Público no insta o la instancia ya no corresponde en esos casos. Bueno, yo tengo una postura académica, te puedo decir Sí, una claro, postura académica, claro. no institucional. Claro, ¿verdad? claro. Acá estamos dentro del derecho público. Sí, ¿verdad? eminentemente. Instar al procedimiento no existe dentro del proceso penal. En el derecho civil sí, porque es dispositivo, o sea que depende de las partes. Por eso te Desde el preguntaba eso, ¿verdad? Porque, Claro. porque estamos en la puridad y en la concepción máxima del derecho público. Claro, y yo siempre al discutir con mis colegas, pero ¿por qué yo voy a instar que se haga algo si eso está en la ley, el plazo de cuándo tiene que hacerse? Eso es legal. Sí, ¿verdad? Y son hacer plazos nomás por si legales, acaso, no son hacer plazos nomás por si procesales. acaso. Hacer nomás por si acaso para decir que no existe nada, pero no es mi obligación, o sea que cada uno tiene que asumir su rol. Y Eso bueno, es algo posición. personal, que Sí, conste, señor. no es algo, algo que es Que conste institucional, en acta. ¿verdad? Bueno, Claro, es un debate que no se publique tampoco, obviamente, ¿verdad? mi recomendación Pero- es urgir nomás por si acaso, porque mañana te puede Bueno. tocar una tapa que no urgiste ni una sola vez. Bueno, pero imagínate si es que después sale una no sé, una resolución, vamos a ver la hipótesis. Por este Carlos. Prescribió Sí. y se le responsabiliza al Ministerio Público porque no urgió, cuando que el Ministerio Público no tiene la obligación de urgir. O sea que no, hay que por si acaso. Pero yo entiendo, mediáticamente se podrían matar. Qué compleja es la ley, qué complejo es el derecho penal. Y da gusto debatir así Sí, con lástima gente que terminó conoce. nuestra hora. Lástima que terminó nuestra hora. Ahora, por ejemplo, doctor y Carlos, te digo, me pasa un cronista ahí, me dice, hay un tema gigantesco ahora que se está debatiendo en juicio oral. Y los abogados ahora presentan la prescripción del hecho. ¿Por qué? Porque es un caso de estafa que ocurrió en el 2010. Otra vez. Y- Bueno, avísanos Podría. para hablar con más tiempo. Ahora, ¿cuándo? Te vamos a escribir, doctor, para... En algún momento dado tenemos que traerle acá. Sí. Lo que a mí me gusta con ustedes es que están en los momentos académicos, porque institucionalmente es otra cuestión, ¿verdad? Claro. Académicamente podríamos hablar y discutir sin problemas, No, sin no, pero entrar eso en es ningún caso en interesante particular. también, porque eso es educarle a la gente y para que nosotros mismos nos eduquemos, ¿verdad? O sea, Marco va más en ese ambiente. Yo me voy más del lado periodístico, ¿verdad? Por eso es importante que yo quiero entender para no decir, entonces, para poner, por ejemplo, hay elementos de sospechas de que se cometieron los hechos punibles de uso de documentos falsos, de contenido falso y lesión de confianza. Ahí. Eso sí, ¿verdad? Sí, ahí. Claro, periodísticamente ustedes tienen, o sea, como ciudadanos tienen la libertad de emitir juicios de valor también. Yo por una cuestión legal no muchas cosas no puedo decir, ¿verdad? Pero ustedes obviamente que sí, ¿verdad? Yo les pido disculpas si de repente no soy contundente en algunas aseveraciones en un caso que llevo, ¿verdad? Pero es la realidad. Y para cerrar, y les agradezco el espacio y instarle también que se apoye el presupuesto de lo que es el Ministerio Público, porque yo creo que es una pata fundamental, no como fiscal, sino te digo como ciudadano. ¿verdad? Si el Ministerio Público no tiene herramientas, estamos hablando de lesión de confianza, de los robos, de los homicidios, ¿verdad? Y se necesita un buen presupuesto para que funcione. Y yo no sé si es una estrategia de debilitar al Ministerio Público para que continúe la impunidad. Claro, y eso y continuando con eso, doctor, y para despedirnos, qué fea está la sede, esa es la unidad de delitos económicos. Qué fea, o sea, Lo ¿no? importante es que el ánimo está bueno adentro. Sí, Estamos con sí, muchas ganas de trabajar. y si uno es alérgico, se va a pasar rascándose todo el día ahí. Que pucha la alfombra, nada no se pintó. ¿Se van a mudar de sede ustedes? Si consiguen plata Sí. o no. La verdad que no manejo la cuestión administrativa, no me da el tiempo para eso está el canal correspondiente, ¿verdad? Pero sí estamos con la mejor, yo te digo, Delito Económico tiene un equipo tremendo, Ujú. las causas por lo menos que desde mi tiempo que estoy son exitosas, ¿verdad? La gran mayoría,
Y por eso te digo, hacer numéricamente y sacando estadísticas, yo creo que el Ministerio Público, o sea, estoy convencido que está bien, está haciendo bien su trabajo. También existe un apoyo total por parte de la Fiscalía General, que eso es muy importante. Mediáticamente, una cuestión, el microclima de lo mediático, pues es una circunstancia que afecta solamente a un número de personas, ¿verdad? Pero sí estamos trabajando. Correcto. Perdón por hablar de eso, ¿verdad? No, pero es importante. Son microclimas. Claro. Doctor, fue un gusto conversar contigo como siempre. Te agradecemos Gracias, igualmente, el tiempo. Vamos a la próxima ya de qué hablamos. Dale, doctor. dale. Chao. Adiós. Gracias. Te informó PDS Radio TV Digital. El doctor Rodrigo Estigarribia, fiscal. Bombazo, Carlos. Sí. Pasando a otro tema. Sí. Este también es un bombazo, otro tema. ¿Te acordás del caso BB